Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Queremos darles la bienvenida una noche más a esta nueva sesión de la serie denominada Historia Providencial de Bolivia. Les damos la bienvenida a Inspire Us, y bueno, de esta forma queremos servirlos a todos ustedes, tratando de conocer un poco más de la historia de nuestro país, que es también la herencia, ¿no? La herencia espiritual que Dios nos ha dado. Esta noche tenemos el gusto, el honor, la alegría de tener con nosotros al pastor César Borda. Él es pastor en Cochabamba, quien muy amablemente ha accedido a nuestra invitación. Y bueno, querido pastor, buenas noches. Esta noche usted va a estar a cargo de la sesión. Vamos a seguir conversando acerca del avivamiento del 72, principalmente del mover de Dios, y obviamente nos gustaría conocer la perspectiva de un pastor, ¿no? Que conoció, que recibió al Señor justamente en este tiempo, ¿no? En el tiempo del avivamiento. Bueno, querido pastor, le cedo el micrófono, Dios lo bendiga, y voy a hacer una pequeña oración y luego puede proseguir. Padre, esta noche venimos delante de ti, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, porque en tu presencia, en tu trono, Señor, están también estos tiempos, Señor, en los cuales los seres humanos, los bolivianos, los latinoamericanos podemos compartir, Señor, de experiencias en las cuales hemos visto tu providencia, Señor. Tenemos hoy, esta noche, al pastor César Borda, tu hijo, y queremos pedirte que seas tú, Espíritu Santo, ministrándonos a través de su vida. Gracias, Padre, te entregamos este tiempo, te entregamos todo lo que se vaya a decir en este espacio, Dios, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermano. Para mí es un gusto poder estar esta noche. Digo que es un gusto porque he estado siguiendo en diferido la presentación del pastor Zúñiga, del hermano Zacarías Salas, y tengo entendido que pasado mañana van a estar por lo menos 3 varones más, 4. Ya, también podemos añadirnos ahí, no hay problema. Pero lo que hay en mi corazón con respecto a todo lo que se ha estado compartiendo, me gustó mucho la perspectiva del pastor Zúñiga, porque él hace un recuento histórico de cuando empezó la obra evangélica en Bolivia. Pero más que todo, él hace un recuento desde el punto de vista bautista. Entendemos que él tiene un trasfondo bautista, y como buen bautista siempre va a estar con la banderita a cuestas, ¿no? Y el otro día estuvimos en una reunión en la que vino una hermana que supuestamente ella conoció al Señor en la época del 73, 70, en esa época. Y ella echaba mano de que estamos con los 50 años de lo que fue ese mover en La Paz, en Bolivia, cuando el Señor usó a Julio César Ruibal. Y fue en ese entonces que yo conocí al Señor, pero yo quiero ir un poquito más allá. Nuestra óptica de lo que pasó en los años 72, 73, está limitada a una percepción muy particular nuestra. Muchos de los hermanos que nos convertimos en ese tiempo, tenemos, disculpen la expresión, el mal pensamiento
por la mala idea de que la iglesia en Bolivia empezó el año 72, 73. Que el mover de Dios se centró en esa época. Yo justamente estoy con la Biblia en la mano. Y puedo leer un versículo en Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando hablamos del mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, tenemos que entender, comprender que el mover de Dios siempre ha estado, siempre ha existido. No se ha limitado a un espacio de tiempo, a un espacio geográfico, no se ha limitado a las personas. Aunque Dios, en su misericordia, ha usado personas para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Estoy empezando con esto porque creo que tenemos que tener, primero, la conciencia de que si hemos sido alcanzados por Dios, ha sido por su pura misericordia. 2, que nosotros no somos, como decimos normalmente, el centro de la tierra. No somos el ombligo del mover de Dios. Somos una parte, sí. Dios en su misericordia nos ha visitado y seguro que pasado mañana, cuando estén compartiendo Fernando, Gabriel, Javier Beltrán, vamos a escuchar testimonios lindos, preciosos que Dios hizo en ese tiempo, en los años 72, 73. Y no sé si valdría la pena, primero, tal vez brevemente, resumir mi testimonio para que esto pueda servir como base. Sí, adelante, querido pastor. Adelante, querido pastor. Bueno, yo nací no en La Paz, tampoco en Cochabamba, menos en Cochabamba. Ya, nací en Uyuni y mi familia, mi papá profesor, pero él, en ese entonces, abrazaba la ideología comunista, izquierdista. Y fue por causa de eso que él fue también perseguido y confinado en ese tiempo. Nacimos en un ambiente, mi mami un tanto adiosada, buscando a Dios, donde se hablaba de Dios, porque ella de chiquilla asistió a la iglesia evangélica cuando en un momento vivió en Argentina, pero después se apartó. Y todos entramos en lo que la mayoría de los bolivianos andamos, ¿no? Caímos en la tradición católica. Y quien les habla fue bautizado en la iglesia católica a los 5 años. Y mi padrino, era justo un sacerdote, el sacerdote que me bautizó. Eso lo pongo como un antecedente porque después, cuando yo me convertí, al tiempo yo me enteré que el curita que me bautizó se había convertido y estaba predicando el evangelio en el norte de Argentina. Bueno, ahora volviendo a lo mío, nos fuimos a La Paz y en La Paz entramos al Instituto Americano, que para poder entrar en ese entonces al Instituto Americano, uno tenía que ser evangélico, si no, no entraba. Entonces, pues, nosotros empezamos a asistir a la Iglesia Bautista del Prado. No sabíamos ni por qué ni para qué, pero teníamos que ir ahí.
era exigencia ir al colegio. Y yo creo que estando allí, el Señor empezó ya a sembrar una semilla en mi corazón. Pasó, crecimos ahí en ese ambiente evangélico tradicional. Y es más, cuando ya estábamos muchachos, en colegios se empezó a promulgar lo que es la teología de la liberación, la concientización social. Hubo un mover muy especial en ese sentido entre los jóvenes. En ese entonces, ya entre 15, 16, 17 años, empezamos con los clubes juveniles. Yo tenía mi club. Y fue en esas andadas también que lo conocí a Piccolo, ¿no? Yo tenía mi club, pertenecía, no era de los marqueses ni de los colonos, tenía otro nombre, Corazones Negros, imagínense. Y bueno, pues, pero en ese entonces también emergió lo que era la guerrilla de Ñancahuazú. Y fue en ese entonces cuando amigos me involucraron en lo que es el Partido Comunista, el partido de la línea pequinés, que en vez de Biblia ellos usan el libro rojo de Mao. Bueno, ya después en la universidad yo adquirí una posición política propia que no aceptaba la postura extrema del Partido Comunista, pese a que en ese entonces yo, como estaba metido en el Partido Comunista, me metí también en lo que es el Ejército de Liberación Nacional. Y de mi grupo murieron varios amigos en la guerrilla de Teoponte. Para mí fue una experiencia muy fuerte, muy dura en ese entonces, porque eran gente muy preparada, muy capaz intelectualmente, que fueron y perdieron su vida ahí. Estar entre este mover político y estar entre este mover de los clubes juveniles, que en vez de clubes juveniles yo podría decir en este momento eran pandillas de zona, de barrio, porque eran peleas con cortaplumas, con cadenas, con patadas, con todo lo que se podía, y uno no podía pasar de una zona a otra zona. Yo recuerdo, por ejemplo, no podían pasar los chicos de Cristo Rey por Sopocachi, que los pegaban, o los de Miraflores no podían ir al Prado, que era tremendo. El año 71, yo recuerdo, 71, en la cancha Zapata se juntaron como 3,000 jóvenes. Escúchenme bien, 3,000 jóvenes. Todos con cadenas, con cortaplumas, para pelear. Yo no sé qué pasó, pero el asunto es que esa pelea no se llevó a cabo. Yo digo, ¿qué nos pasó en ese tiempo? Estábamos tan alborotados. Por un lado, esta cuestión de las pandillas, de los clubes juveniles, por otro lado, la política, pero no solamente la política, sino que también había un mover espiritista fuerte, muchas personas metidas en el espiritismo, muchas personas metidas en la brujería. Yo, por ejemplo, me sentaba ahí a hacer mis cosas con los brujos, con los del altiplano. Y estando en todo ese tren, yo, obvio, me metí en todo lo que en ese momento un joven andaba metido, drogas, bebidas, peleas y de todo. De pronto yo vi a mis amigos con los que yo tenía mis momentos de farra y qué sé yo, que ya no querían farrear, no querían tomar. ¿Qué les ha pasado a estos? Me decían, es que hemos conocido a Jesús.
hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Yo me daba de una persona que entendía la Biblia, porque había estado en un colegio evangélico, había ido de chico a la iglesia bautista, y decía, es que saben de la Biblia. Pero Dios fue lindo, porque Dios usó a un amigo, que él era proveedor de droga en mi barrio, cuando él empezó a compartir cómo Dios había tocado su vida, cómo Dios lo había sacado de las drogas. Su cara resplandecía. Resplandecía. Yo dije, yo quiero eso. Yo necesito eso que él tiene. Y de esa manera llegó el momento en que yo le entregué mi vida al Señor. Ahora, los otros detalles fueron tremendos porque Dios me trató de una manera muy particular para que yo sea lleno de la presencia del Espíritu Santo. Tuve por lo menos 3 sesiones de liberación, porque seguramente que tenía una buena cantidad de inquilinos ahí adentro, ¿no? Y al momento que yo me convertía, yo lo vi a Jesús en todo el cielo. Cuando tuve la 3ª sesión de liberación, yo sentí cómo salieron los demonios y se metieron en unos perros y pelearon. Y cuando yo fui a la primera prédica de julio en el estadio, a unos 2 metros, yo vi una persona tullida, que vino tullida, apenas se arrastraba. Y el Señor empezó a hacer los milagros, y este hombre empezó a tocarse sus piernas, a estirar. Estiró la una, estiró la otra. De pronto se puso de cuclillas, se para, se pone de cuclillas, se vuelve a parar, se pone de cuclillas y salta y empieza a gritar, me he sanado, me he sanado. En ese momento yo me puse a llorar porque dije, Señor, ¿qué soy yo para ver semejante milagro? Hasta la fecha me conmueve cuando recuerdo ese hecho. Es verdad, muchos hermanos están centrando que el mover del 72, 73 fue el momento de Dios para Bolivia. Sí, pero no nos olvidemos, como decía nuestro hermano Zúñiga, que el Evangelio a Bolivia llegó a través, primero, de hermanos que dejaron su comodidad, que dejaron su casa. En un principio vinieron como simplemente vendedores de la Biblia, colportores. Por lo menos uno de ellos fue muerto por Cotagaita. Lo mataron a pedradas. Después tenemos el hecho de que en el Camayo murieron 8 hermanos, todos ellos bautistas. En Santa Cruz, cuando llegó un avión con misioneros a Santa Cruz, ni acabaron de bajar del avión, los ayoreos los mataron. Y era más o menos por la misma época. Entonces, yo puedo entender que el Evangelio a Bolivia llegó en un tiempo en que hablar de Jesús, hablar que uno es cristiano, era exponer realmente la vida. Y mismo así nosotros, antes de convertirnos, veíamos a personas hablar de Jesús, hablar del Evangelio, nos hacíamos la burla, los insultábamos. En algunos casos, especialmente hermanos, predicaban en la Pérez Velasco o en la Garita de Lima, les echaban orines, tiraban tomates podridos, huevos. Era terrible. Ahora, tengo este pensamiento. Si escuchamos, por ejemplo, a los bautistas hablar de la obra evangélica, ellos van a decir que ellos son los primeros que han llegado. Si hablamos de los hermanos libres dicen que ellos son los primeros. Siempre hay esa... Pero
¿Y dónde está Dios? Dios siempre ha estado obrando. Una de las cosas que estaba leyendo esta tarde es que uno de los compositores, cuando llegó, fue recibido por el mariscal Sucre. Y el mariscal Sucre le dio su apoyo, su soporte. Yo creo que ese hombre fue tocado por Dios. Y no solamente eso, sino que también hay otro hermano que es de la UCE, de la Unión Cristiana Evangélica, que él es historiador, y él comenta, y tiene documentación, de que el lugarteniente de Felipe O'Connor era cristiano. Y ese hombre influyó en la vida y en el pensamiento de Felipe O'Connor. Entonces, vemos que el mover de Dios siempre ha estado presente. Dios ha estado obrando, siempre ha estado tocando vidas, etc. Ahora, una cosa que es muy interesante, bueno, entraron ya las denominaciones, la mayoría de las denominaciones que entraron eran denominaciones tradicionales. Que para ellos la cuestión de los milagros, de la doctrina del Espíritu Santo, del mover del Espíritu, no iba con él. Esas cosas ya solamente estaba para el libro de los Hechos. Y bueno, no solamente ellos, sino que después lleguen los pentecostales, las asambleas de Dios, la misión libre, y establecen sus denominaciones, establecen sus congregaciones, y empieza a ver esa rivalidad, los pentecostales y los tradicionales. Ahora, algo que es bien interesante. El año 58 viene un equipo de afuera que empieza a motivar a los pastores a nivel nacional para que se tenga un esfuerzo a nivel nacional de llevar Bolivia con el Evangelio de Jesucristo. Y se llamó ese evento, ese accionar como evangelismo a fondo. Y fue un tiempo muy lindo porque ahí los pastores se desprendieron de sus posiciones denominacionales, doctrinales, y decidieron, después de años, trabajar juntos. Pero ese esfuerzo quedó hasta cierto punto chico, porque no fue impactante en sí para toda la nación. Esto fue el año 58. Y fruto de ese esfuerzo, por lo menos aquí en la ciudad de Cochabamba, los pastores quedaron motivados para seguir juntos, para estar nuevamente reunidos y para organizar eventos evangelísticos, eventos de edificación para la iglesia, programas de capacitación para los pastores. Entonces, en ese deseo de seguir con lo que dejó este movimiento de evangelismo a fondo, nace aquí en Cochabamba lo que es actualmente Iglesias Evangélicas Unidas. El año 1960, el 31 de octubre. Bueno, a partir de ese momento, aquí en Cochabamba tenemos esta institución que apunta a congregar o por lo menos a convocar a la mayoría de las iglesias. No estamos hablando de denominaciones, sino congregaciones de la ciudad. Y ahora, eso fue lo que pasó acá. Pero yo veo que eso fue simplemente esfuerzo de hombre. 12 años más tarde, 14 años más tarde, el año 72,
fue cuando Dios lo empieza a usar a Julio César Ruibal. Entre este tiempo, las iglesias tradicionales seguían con su posición de que ellos creían que ellos tenían la sana doctrina. Los pentecostales decían, nosotros tenemos el evangelio completo. Y si uno va a una reunión donde están estos dos grupos que tienen esta posición, vamos a escuchar, nosotros los de la sana doctrina, y los otros, nosotros los del evangelio completo. Y la gente nos mira y nos dice, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Pero lo lindo es de que Dios no se queda ahí nomás, sino que empezó a mover, siguió moviendo. Ahora, el mover de los años 70 en Bolivia, desde mi percepción, responde a un mover de Dios a nivel mundial. Porque los años 70, previos a los años 70, Dios fue de la mano de su Espíritu Santo en congregaciones tradicionales. Por ejemplo, en Argentina, el año 67, 68, Dios usó a un empresario, al gerente por entonces de la Coca-Cola, el hermano Frost, Robert Frost, si no me equivoco. Dios lo llenó con su Espíritu Santo y de pronto, a través de él y de otros pastores, un mover del Espíritu Santo que fue impactante en la ciudad de Buenos Aires. Y nace lo que sería el movimiento de renovación espiritual en la Argentina. Y eso no es simplemente para decir que fue exclusividad de ellos, porque ya previo a esto hubieron otros movimientos en la Argentina, por ejemplo, como el movimiento cristiano misionero, que fue liderado por Samuel Sorensen, un varón que recorrió desde La Quiaca hasta la Patagonia, predicando el evangelio en una citroneta. Tremendo, un hombre que Dios lo usó con milagros, con prodigios. Entonces no era novedad lo que estaba pasando en ese momento, solamente que este fue un mover de Dios que impactó denominaciones, iglesias denominacionales, bautistas, hermanos libres, asambleas de Dios, de pronto. Y nace lo que más después se conoció como el movimiento de renovación espiritual, y después quedó con la que es la comunidad cristiana en Argentina. En Estados Unidos fue derramándose del Espíritu Santo y tenemos, muchos de nosotros hemos leído esos libros que habla de los generales de Dios, donde está Oswald Lindsay, habla de Derek Prince, habla de Aaron Baxter, habla de Catherine Kuhlman, de Smith Wigglesworth, todos esos varones que Dios usó entre los años 50 hasta los años 60, que tal vez eran ministerios solos, aislados en algunos momentos, pero de pronto eso fue como una plataforma que Dios usó. Pero cuando en Estados Unidos se estaba confrontando lo que le llaman ellos la contracultura americana, la disconformidad con el sistema que estaba en ese momento vigente, con la política que se estaba haciendo, la guerra de Vietnam, contra la guerra. En ese tiempo surgió lo que es el movimiento feminista en los Estados Unidos, la reivindicación de los derechos de los negros en Estados Unidos, y así todo eso. Y de pronto emerge un mover entre los jóvenes que se llama el verano de amor, o que es el movimiento hippie, donde era droga, rock, sexo, y
Y eso no solamente fue en los Estados Unidos, fue en muchos lugares del mundo. Incluso La Paz. Si alguien habla de qué es lo que pasaba en La Paz, era eso. Por ejemplo, ustedes no podían pasar por del estadio, esa callecita ahí, por la Poznański, la Castillo, por ahí. ¿Por qué? Porque ahí los marqueses los acudían a uno. O más allá, por ejemplo, no podía pasar por allá porque los botones lo agarraban a otro. Por el Pedro no podían pasar porque estaban los del pueblo, o los Splendid. En San Pedro estaban los Tigres. Estábamos en eso. Ahora, en ese mover que hubo, esa situación que se ve a nivel mundial, Dios empieza a derramar de su Espíritu Santo entre los jóvenes, no en las iglesias. Muchos de estos jóvenes conocieron al Señor en las calles, igual que nosotros. Porque la mayoría de los que estamos ahorita en este tiempo invitados, no hemos conocido al Señor en un templo evangélico. Hemos conocido al Señor en las calles, porque en las calles se nos habló de Jesús y en las calles vimos el poder de Dios. Y de pronto ese mover tan grande, cuando el mover de Dios estaba tan fuerte, especialmente en la parte de Los Ángeles, California, qué sé yo, una chica mira a un rubiecito y le dice, ¿tú eres creyente? Y el chico, como no hablaba inglés muy fluido, pensó que le había preguntado si era boliviano. Le dije, yes, I am. Entonces te invito a una reunión. Era Julio César que estaba siendo invitado por una chica a una reunión carismática. Y allí él conoció al Señor. Que después ya fue a 2 cultos de la Kathryn Kuhlman, sí. En el primer culto fue sanado, porque él tenía una afección en la espalda. Y fue en ese culto que la Kathryn Kuhlman lo miró y le dijo, yo sabía que tú ibas a venir. Ahí pasó la historia. Después, en el siguiente culto, fue cuando él consigue su banquito, se sube sobre la silla y empieza a predicar y Dios empieza a hacer milagros. Ahora, ahí yo veo simplemente soberanía de Dios. Dios queriendo usar a un vaso rendido, entregado a Él. Y en eso fue que Julio viene a Bolivia y primero se contacta con sus amigos íntimos, les habla, ellos reciben al Señor, reciben al Espíritu Santo, se va a los Estados Unidos y comenta con la iglesia que lo estaba apoyando. La Bethel Christian Fellowship de Miami. El pastor era Howard Coffey y su esposa. Y yo tenía la cinta en la que Dios le habla a Julio y le da por profecía fechas, días de cuándo él iba a ser usado en los estadios, que Dios le iba a llenar los estadios. Entonces cuando él volvió, dijo, Dios ha prometido que va a ser así, así, así. Y cuando Dios llenó los estadios, surgió un lema, un eslogan que para nosotros todavía sigue vigente, es porque así lo prometió. Dios prometió que iba a hacer una cosa y lo cumplió. Pero no solamente en cuestión de la llenada y de la convocatoria a multitudes, sino lo más precioso es que Dios llegó a nuestras vidas y para nosotros la promesa de Dios de que Él vive a través de su Espíritu en nosotros está vigente y tiene que seguir vigente.
pasamos ese tiempo tan lindo, tan precioso de ese mover. Yo les digo, para mí fue impactante ver amigos de barrio, amigos de otros barrios, que estaban metidos en drogas, que estaban metidos en pandillas, o que estaban metidos en el Partido Comunista, convertirse, conocer al Señor, verlos a los marqueses, verlos a los tigres convertidos. Y si alguien me pide nombres, yo tengo nombres. Por ejemplo, Juan Ros de los Tigres se convirtió y él está ministrando vidas en Brasil. Y bueno, de los marqueses, ahí lo tenemos a Edgar Pino, ¿no? Lo tenemos como un varón que Dios ha restaurado esa vida. Entonces, en todo eso, yo veo un mover de Dios. Ahora, una de las cosas que sí tenemos que aprender a reconocer es que cuando empezó este mover, éramos como 1500 jóvenes que nos reuníamos en el montículo. Algunos dicen que fueron más, bueno, no sé. Pero yo recuerdo en el mes de abril, la primera semana del mes de abril, tuvimos la visita de uno de los pastores de la Argentina, Juan Carlos Ortiz, junto con Ángel Negro. Y fue un mover tan lindo, tan precioso. Y en ese mover, tan precioso, tan lindo, Dios nos habló de que Dios estaba juntando las papas. Cada cristiano viene de un tipo de papa, unos bautistas, otros metodistas, y que Dios estaba pelando las papas, las estaba juntando en un solo saco, pero que no era suficiente quitarle la cáscara, tenía que serlos puré, de manera que íbamos a ser una sola cosa. Entonces yo recuerdo, estuvimos en la casa de Toto Salcedo, uno de los hermanos se levantó y dijo: nosotros somos el puré de Dios. No somos cáscaras, no somos papas. Nosotros somos el puré. Y ahí mi corazón se hizo chuño, porque dije, ¿por qué tenemos que pensar que somos lo único, los exclusivos? Fue una llamada de atención muy fuerte en ese momento. Más después, una noche que estuvimos reunidos en el montículo, Dios nos permitió que esa noche lloviese. Y de los 1500 que estábamos en el montículo, muchos se fueron a sus casas. Unos pocos se cobijaron en la garita que había ahí en el montículo, otros se aproximaron a las paredes, y unos pocos quedaron bajo la lluvia, alabando al Señor. Y en ese entonces nos estaba visitando, no era un predicador famoso, era un viejito, un anciano que trabajaba en la selva, en el Amazonas, David Miller. Y él llorando, nos habló: jóvenes, Dios me acaba de hablar, así se va a dividir esta iglesia. Unos se han ido a su casa, otros se van a cobijar bajo una estructura, otros se van a arrimar a lo que puedan, pero pocos van a quedar bajo la lluvia del Espíritu Santo. Dicho y hecho, eso es lo que ha pasado. A partir de ese momento, como que separaron los milagros, separaron los hechos prodigiosos, y de pronto todo aquel grupo de diáconos que estaba sirviendo muchas veces en el estadio, los vi desanimados, desalentados. Jesús no funciona, Jesús no sirve, Jesús no. Y ahí enfrentamos la primera crisis de ese mover.
ahí se apartaron un buen número de hermanos, que después volvieron al Señor, sí, pero muchos se apartaron en ese momento. Una de las debilidades de la iglesia en La Paz es que era una iglesia que no aceptaba enseñanza, que no aceptaba a alguien que venga y ministre sus vidas. Yo doy gracias a Dios que el Señor me llevó a Cochabamba. Y cuando llegué a Cochabamba, Dios me puso, primero, con un hermano, con Jorge Fischer, un hombre de oración. ¿Qué hombre de oración? Con el que pasamos buen tiempo estudiando la Biblia. Luego Dios me puso bajo la cobertura paternal, no digo pastoral, paternal, de otro varón, de Roberto Paulizón. Él era un misionero que trabajaba con los sordomudos. Y una noche que nosotros teníamos una reunión allí en la Sociedad Bíblica, llegó otro misionero que había sido carismático, pero en ese momento le estaba trabajando en una denominación tradicional. Y el Señor lo guió para que esté con nosotros esa noche. Y a partir de ese momento, Él empezó a ministrar nuestras vidas, a enseñarnos. Hay muchas cosas que yo sigo enseñando, que sigo compartiendo con mis hermanos, que yo aprendí con este varón. No solamente él era maestro en la palabra, sino que era un pastor precioso. Y no solamente eso, sino que estaba con nosotros, sencillo, lindo. Nos cuidaba. Tenía corazón de pastor. En todo ese interín que yo llegué de La Paz a Cochabamba y estuve sujeto a estos varones, Dios fue hablando a mi vida, fue hablando a mi corazón. Y Dios, si bien no ha cesado, no ha parado ese fuego por compartir la palabra, pero lo que hay en mi corazón y el encargo que por lo menos tengo en este tiempo de parte de Dios es el de cuidar la vida de mis hermanos, de aquellos hermanos que Dios me ha confiado, que Dios me ha dado. De todo esto yo veo una situación bien linda. Dios me permitió tener experiencias, relación con hermanos de Brasil, con los hermanos de la Argentina. A muchos no les gustan los hermanos de la Argentina, pero ¿qué vamos a hacer? A Dios le gusta. A Dios les gusta usar a esos varones. Otra de las cosas que yo puedo ver, fines del año 73, 74, volvió Julio después de estar fuera del país. Y tenemos que ser claros. No podemos tapar el sol con una mano. Él vino con una doctrina de error. En Colombia lo agarraron y prácticamente lo cautivaron. Cuando él vino, empezó con un mensaje condenatorio, legalista. De esos 1500 que empezamos, cuando llegó Julio, éramos en La Paz por lo menos unos 200 hermanos. De esos 200 quedaron 20 con Julio. El resto fue echado. Yo me acuerdo, era un grupo de 8 hermanos que quedaron. Puedo decir, ahí estaba Fernando Villalobos, estaba Javier Beltrán, estaba Francisco Rodríguez, estaba Leonardo Cortés, estaba Lourdes Baptista, y estaba Oscar Bayá y algún otro hermano más, que se reunían para llorar, y porque anhelaban volver a estar como antes. No podían ni siquiera llegar a las reuniones donde estaba predicando Julio. Bueno, pasó eso en La Paz. Fue una destrucción total. Hermanos que estuvieron cerca de Julio, que fueron hermanos preciosos. Muchos dijeron, no soy tibio,
No soy frío, no soy caliente, no quiero ser tibio, prefiero ser frío. Y se fueron al mundo. Otros dijeron, esta lengua no sirve para lavar. Se cortaron la lengua, se cortaron las venas. Intentaron quitarse la vida. Dios de misericordia los salvó y los restauró. Son cosas que hemos vivido, que hemos experimentado. Ahora, ¿por qué? Porque no había pastores. No había gente que se siente con nosotros para ministrar, para darnos los fundamentos, para darnos lo que es la leche espiritual. Ahora, uno de los pecados grandes de ese mover, de ese grupo, como dije, nos creíamos, y hasta ahora, hasta la fecha, pensamos que hemos sido lo único de Dios. Yo me he puesto a pensar, ¿cuánto tiempo? Ya han pasado 50 años. ¿Cuántas congregaciones se han levantado de eso? En La Paz está Eclesia, está la congregación que se reúne en la Comercio, la de Andrés Murillo, la de Kairos, alguna otra congregación más, la de Huachalla. En Santa Cruz la de Melitón Rosales, la de los Tercer Anillo, de la comunidad cristiana y algunos otros más. En Cochabamba tenemos la Misión, tenemos Jala, tenemos Jiré, tenemos la Capilla. ¿Cuántas congregaciones se han formado? Fruto de división, fruto de malos entendidos entre nosotros. Es más, pero tal vez para muchos esto no sea bueno que se hable, pero hay muchas veces que es necesario hablar. Yo me pongo a ver, nosotros tenemos 50 años de caminar con el Señor. La Iglesia Bautista, que dice no creer en el mover del Espíritu Santo, que son reticentes hasta por ahí. Las asambleas de Dios, mismo los adventistas, mismo los metodistas. ¿Cuántas iglesias tienen? Los bautistas tienen 1200, las asambleas 1400. La más grande de todas las denominaciones son los adventistas. Casi 2000 congregaciones en Bolivia. Y nosotros andamos sacando pecho porque tenemos una congregación de 50 personas. Nos debería dar vergüenza delante de Dios de creer que nosotros somos los únicos. Creo que tiene que haber un cambio de actitud. Otro día escuchaba hablar a Zacarías. Zacarías habló desde su perspectiva, obvio. Él se convirtió un año después, él prácticamente se convirtió cuando ya Julio estaba con ese mensaje condenatorio y legalista. Pero los que nos hemos convertido en el 72, 73, creo que tenemos que bajar la cabeza delante de Dios y primero reconocer que si todavía estamos en este tiempo sirviéndole al Señor, es por la pura misericordia de Dios. Dios me dio gracia, muchacho. Tenía como 23 años cuando llegó Luis Palau, la primera vez que llegó Luis Palau a Cochabamba. Fue la primera vez que yo estuve reunido con pastores que habían estado en el seminario, que eran pastores reconocidos en la ciudad. Para mí, ese momento fue tremendo, porque yo me consideraba vino nuevo y estaba metido con los vino viejo. Dios, mira, estos son puro vino viejo, con arrogancia, con altivez. Pero ¿saben qué? Yo aprendí de esos varones.
Yo aprendí de sus hermanos, que a pesar de muchas situaciones que ellos tal vez no tenían como nosotros, pero cómo predicaban, cómo ministraban, cómo se preocupaban por los hermanos. Ahí tuve que aprender a bajar la caña, a sentarme y a escuchar a varones que tenían más trayectoria en el camino del Señor que yo. Y ahí fue cuando Dios me habló, estando con Luis Palau. Me dio ese pasaje de Hechos 25, cuando Pablo está contando su testimonio. Y cuando el Señor se le aparece y le dice, Pablo, ¿qué quieres? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, porque Pablo estaba tendido en el piso. El Señor dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me voy a aparecer a ti. Y esa palabra, mi hermano, sigue vigente en mi corazón. Sigue vigente. Porque Dios sigue haciendo milagros, prodigios en mi vida. No ha sido fácil. No ha sido fácil llevar la obra. Yo quiero ser bien claro. Dios en su misericordia levantó a Eclesía, en su misericordia levantó a Francisco Rodríguez, a Johnny Doeri y compañía, levantó a muchos hermanos. Dios sabe por qué. Dios en su misericordia los levantó. Estoy hablando de los hermanos que nos convertimos en ese tiempo. Pero también hay hermanos que en ese momento están hablando del mover de Dios, de los años 72, 73. Que no se han metido a la piscina de Dios, que no han sufrido llevar la carga de la obra de la iglesia en Bolivia. Y hay varones lindos, preciosos, que han dado su vida. No hace mucho, por esta pandemia, se nos fue Martín Pareja en Santa Cruz. En La Paz se nos fue Alfonso Mejía. Se nos fue este hermano Soria Galvarro. ¿Cuántos otros pastores desde entonces se nos han ido? Teodoro Alcócer aquí en Cochabamba. Son hermanos que han batallado, han sufrido lo que es llevar. Ahora, una de las cosas que yo quiero recordar, que el avivamiento, el mover de Dios, desde entonces, como que no tuvo el efecto que hubiese tenido. Porque si damos cuenta, eran 30,000 personas dentro del estadio, 80,000 personas fuera del estadio, en Cochabamba otro tanto, en la Santa Cruz otro tanto, y la gente que fue tocada por Dios. Cuando fueron al día siguiente a las iglesias, los pastores decían, nosotros no creemos en los milagros, váyanse. Con el corazón roto esa gente se iba, porque no había dónde acudir. Y yo creo que en este tiempo, los que hemos quedado sirviendo al Señor, el Señor nos conceda la gracia. Si el Señor vuelve a mover su Espíritu Santo como lo hizo el año 72, 73 en Bolivia, nuestros corazones no estén cerrados para recibir el fruto que Dios quiere mandarnos.
Que nuestros corazones estén preparados para decir, bienvenido, tú eres mi hermano. Yo creo que es tiempo de dejar de vernos a nosotros mismos como el puré de Dios. Creo que no está bien la soberbia, no está bien la arrogancia. Si Dios bendice a tal hermano enviándole 10,000 personas, oremos para que esas 10,000 personas puedan ser ministradas adecuadamente y que Dios dé la gracia a ese varón que Dios está usando. Que Dios nos permita hacer aquello para lo cual fuimos levantados. No somos los únicos, Dios tiene mucho para darnos. Y es más, voy a echar mano y para terminar, de una palabra que recibió nuestro hermano Fernando Villalobos, el año 2002 más o menos. En ese entonces estaba como presidente Sánchez de Lozada. Él vino a Bolivia, Fernando vino a Bolivia y dijo, tengo un sueño. Y es lo siguiente, que Sánchez de Lozada estaba en una especie de atril, queriendo abrir un cajón y no lo podía hacer. Intentó 1, 3 veces, no pudo. Hasta que vino otra persona que intentó abrir, tampoco pudo. Luego de él vino otro tercero que ni intentó abrir. Y luego entró otro varón que sí abrió. Y sacó un documento que tenía un número. Y este hombre empezó a hablar cosas tremendas. Pero que después este hombre fue quitado. Pero previo a eso hubo una persecución a la iglesia. Y previo a eso hubo un derramamiento grande de sangre en Bolivia. Él lo decía llorando. Yo he visto Bolivia como ríos de sangre, las calles de Bolivia como ríos de sangre. Él no sabía quién era ese hombre, pero un día que él estaba en Estados Unidos viendo la televisión, lo vio a Evo Morales. Y él dijo, él es el hombre que va a abrir el cajón. Y el documento que sacó tenía un número, el mismo número del decreto de los hidrocarburos, que fue el elemento que Morales usó para afirmar su poder, para afirmar su gobierno. Yo creo que estamos entrando en una etapa en la que sí se va a venir una persecución muy fuerte a la iglesia. Y sí vamos a tener una guerra civil. Pero lo más tremendo es de que después de esto va a venir un derramar del Espíritu Santo como nunca antes ha habido. Como nunca antes. Lo que pasó el 72, o lo que pasó antes, o lo que hemos pasado en estos 50 años, son nada. Porque vamos a poder ver el poder de Dios. Y yo quiero terminar con esto, porque si el 72, 73 vimos el poder de Dios, la gloria de Dios como la vimos, es porque Bolivia necesitaba ese toque de Dios. La situación en Bolivia no estaba bien. Pero déjeme decirle
La situación en Bolivia hoy día no está mejor, está peor que en ese tiempo. Y yo creo que Dios tiene su tiempo y va a derramar de su Espíritu Santo. Lo único que hay en mi corazón es de que no solamente yo, sino los que hemos quedado, los que estamos quedando, tengamos la capacidad de decir a Dios, Padre, aquí estoy. Si te place, mírame y úsame. No somos mejor que nadie. Pero sí, Señor, nuestro corazón está dispuesto para ser usado por ti. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Bien, querido pastor, muchas gracias por su tiempo, por su predisposición, pero también muchas gracias porque, bueno, podemos ver la iglesia desde otra manera, ¿no? Esta parte de la historia nos ayuda también a abrir los ojos, a mirar, a poner los ojos en Cristo, Dios, y como usted decía, tener un poco más de amplitud, ¿no? Más de amplitud para que, bueno, le digamos al Señor, hágase tu voluntad. Vamos a decir también, aquí estamos, Señor, ¿no? Bueno, querido pastor, déjenme un minutito, voy a revisar si hay alguna preguntita en internet, en Facebook. Hay gente que nos estaba siguiendo. Bueno, Lucía de Colombia dice amén, soberanía de Dios, gloria a Dios, gracias. Bien, bueno, querido pastor, bueno, ha sido bastante interesante. Queremos invitar a la gente que nos está siguiendo. El día viernes también vamos a tener un diálogo abierto juntamente a Pedro Beltrán, Ramiro Tercero, Gabriel Calderón y el pastor Fernando Villalobos, ¿no? Claro que el pastor está también invitado. Bien. Villalobos nos conocimos cuando yo predicaba en la parroquia del Alto. Él subió a predicar. Y recuerdo que él predicó sobre Ezequiel. Cuando dice, derramaré de mi espíritu, donde mi espíritu en ustedes, ¿no? Y para que anden y vivan mis mandamientos. Sobre ese pasaje él habló. Después va a ser lindo porque él, luego de la crisis que tuvimos en La Paz, estuvo conmigo ayudándome aquí en Cochabamba. Me ayudó tanto que se entusiasmó viniendo a chequear la obra, y terminó casado con una de mis ovejas. Javier Beltrán, le llamábamos el poeta enamorado, porque siempre que nos poníamos a orar, él se iba a un rincón y a mirar las flores y qué sé yo, nunca estaba para orar junto con nosotros. Con Gabriel, yo lo conozco a él desde colegio, lo vi convertido en el montículo, lo vi convertido ahí en el mover del 72, pero se nos fue a Estados Unidos. Ahora ha vuelto, está lindo, el Señor lo está bendiciendo. Entonces va a ser un gusto también estar con ellos, compartiendo, recordando lo que Dios nos ha dado, ¿no? Es bueno siempre recordar las bendiciones de Dios, pero también es bueno que examinemos nuestro andar y nuestro caminar, que no cometamos los mismos errores, que no cometamos las mismas metidas de pata, porque hay metidas de pata que son ingenuas, otras metidas de pata que son en fe. Correcto. Que en el nombre de Jesús metemos la pata. Correcto. Sí, creo que lo importante, como dice usted, más allá, digamos, toda historia tiene aspectos positivos y negativos, ¿verdad?
pero creo que lo más importante es aprender de estos errores, ¿no? Aprender de estas equivocaciones y como pastores, como hermanos mayores, es importante también darle instrucción y el consejo a los hermanos menores, ¿no? Amén. Entonces, creo que esa es la motivación que hemos tenido para poder armar esta serie que le hemos denominado Historia Providencial de Bolivia, tratando de recordar un poco de la historia y hacerle un regalo, ¿no? A nuestra amada Bolivia, y que el boliviano también pueda conocer esta parte de la historia a través de relatos, entrevistas. Amén. Y bueno, qué lindo tener que ustedes todavía estén con nosotros. Como usted decía, hay algunos pastores amados que se han ido. El pastor Carlos Peñalosa, por ejemplo, tenía que estar con nosotros, pero lastimosamente, bueno, ya se graduó. A ver, cuéntenos, cuéntenos. Y bueno, Carlos era muchacho cuando se convirtió. Debía tener como 14, 15 años. Esto se habla del 73, 74. Cuando vino Julio, él era uno de los más allegados a Julio César Rival, cuando volvió el año 73, 74. Y yo fui con un hermano de aquí de Cochabamba a una de las reuniones. Era tan fuerte el legalismo, tan duros, que llegamos 5 minutos tarde a la reunión. Y en la puerta estaba Carlos Peñalosa, con otros 2 hermanos más. 2 hermanas y otros 2 hermanos más, parados así como guardias. Ustedes no van a entrar. Fuera. ¿Por qué? Fuera. Pero, fuera. Y bueno, pues nos tuvimos que aguantar, no entramos a la reunión. Pero ¿cómo es el Señor? Más después, fue una bendición cuando Carlos nos visitó en la congregación acá y ministró la palabra de Dios. Cuando yo lo presenté me reí un poco y él me dijo, ya sé por qué te estás riendo. Claro, porque son cosas que uno no olvida, ¿no? No es que uno guarde el rencor, sino que son situaciones que se fueron dando, pero que sí nos han enseñado, ¿no? Entonces Dios nos ha enseñado a sentarnos juntos con Él para ministrar, para estar en Ande, para estar en Iglesias Unidas. Ha sido un tiempo muy lindo que Dios nos ha concedido. Yo digo, son 50 años que no los cambio por nada. He llorado, sí. ¿Y cómo he llorado? Pero también me he gozado, me he alegrado. He llorado por tonteras que nos han pasado. Pero me he gozado cuando, por ejemplo, Dios ha sanado chiquitos que estaban al borde de la muerte, que no había más que hacer. Y lo hemos puesto delante de Dios. Y Dios los ha levantado. Me he gozado cuando fuimos un día al campo y una hermana en una cambita se llevó su tapeque así para compartir con nosotros. Éramos como 40 hermanos y la hermana tenía una ollita así, chiquita. Y ella nos empezó a invitar sus fideos ucho. Nos servía así los platos. 40 platos. De una ollita de este tamaño. Chiquitita, así. Yo miré eso y dije, Señor, ¿cómo? Lo lindo es que Dios no se ha jubilado, ¿no? Otra de las cosas que nos pasó, por ejemplo, ahí estaba Fernando, estaban otros hermanos más, y muchos cuentan este hecho, como, estábamos orando, hay una mentira. ¿Saben qué? Estábamos teniendo comunión entre los hermanos, éramos muchachos, juguetones. Y llegó la hora del té y uno de los hermanos tenía que volver a La Paz. No tenía plata para el pasaje. El hermano dice, ay señor, pasajitos pues. Listo. Y entonces estábamos sirviendo el té. Cuando vamos a ver, no había azúcar. Ay, no hay azúcar. Yo agarré el azucarero, así jugando también le dije, Señor, azuquitar pues. Bajo y el azúcar estaba así lleno. Dios nos ha ido bendiciendo, nos ha ido proveyendo. Una de las cosas más bonitas es de que
los que hemos salido en ese tiempo a predicar el Evangelio, a trabajar para el Señor, hemos salido sin alforja, sin plata en el bolsillo, pero con Cristo en el corazón. Y Dios nos ha suplido, Dios nos ha provisto. Bueno, querido pastor, voy a pedirle 2 saludos. Bueno, que puede saludar a muchos hermanos pastores, pero quiero que por favor le mande un saludo al pastor Jorge del Castillo, quien muy amablemente me cedió su número de teléfono de usted y de otros hermanos, y también a mi pastora, a Carlos Nanetti, que seguramente va a ver también el video en algún momento, que ahorita está en Estados Unidos. Carlos también estuvo conmigo aquí en la congregación el año 78 cuando él volvió. Igual que Jorge del Castillo. Bueno, hemos tenido un lindo tiempo con ellos. Jorgito, que el Señor te bendiga. Gracias por ser el vínculo para tener este tiempo con los hermanos. De verdad, Dios te ha llevado a Santa Cruz, estás allá sirviendo al Señor, levantando una nueva obra. El Señor te prospere, hermano. Te bendiga grandemente. Y Carlos, o Piccolo, dale un abrazo a Silvia. Tú sabes que hay un lazo muy especial con ella, contigo también, desde ya. Y que el Señor te siga dando gracia, hermano, de su gracia para seguir creciendo en el ministerio, en el servicio al Señor. Amén. Amén. Bien, querido pastor. Bueno, voy a leer el último comentario que nos hace Lucía, una hermana boliviana que vive en Colombia, y ella nos dice: conocí a Dios a los 17 años en la ciudad de La Paz, y mis pastores fueron Johnny Duer y Jorge del Castillo. Gracias a Dios por sus vidas. Bueno, querido pastor, hemos llegado a la recta final de esta sesión, pero bueno, está también invitado el día viernes entonces para compartir juntamente con Javier Beltrán, Gabriel Calderón, Ramiro Terceros y Fernando Villalobos acerca de esta experiencia que han tenido, y bueno, le hemos denominado a la sesión Historia y Unción, ¿no? Si bien vamos a contar una parte de la historia, pero también vamos a ver la unción de Dios, y como alguien decía, la unción no es todo, no es suficiente, ¿no? Se necesita algo más, pero sí es un valor bastante importante. Querido pastor, adelante. De Javier, de Gabriel, dice que va a ser una noche preciosa, que va a estar más centrada en los milagros, en los prodigios, en el poder de Dios. Porque Dios no se ha jubilado, sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Señor me los bendiga, hermanos. Amén, querido pastor. Bueno, hay algunos saluditos en Facebook, se los dejo a usted para que lea, pastor. Después le voy a pasar el link. Si nos puede despedir con una oración y las últimas palabras que quiera dirigir al pueblo boliviano que lo va a estar viendo y que lo está viendo en este momento. Bueno, primero vamos a hablar al pueblo, a los hermanos. Se nos viene un tiempo muy especial, muy duro. Y creo que es un tiempo en el que sí tenemos que disponer nuestro corazón delante de Dios, para que Dios nos halle preparados, no humanamente, sino en el Señor, en nuestro espíritu, en nuestro corazón delante de Dios. Porque Dios se va a gozar de poder usar vasos rendidos, vasos humildes. Qué lindo sería que seas ese vaso rendido, para que Dios te use. Y volvernos a Dios. Una de las cosas que Dios me ha hablado en ese tiempo, que su evangelio, predicar a Cristo crucificado, es más que suficiente. Porque el respaldo
viene de Dios, no de los hombres. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias porque sabemos que siendo especiales, más de lo que, Señor, tú nos mandes, para no hacer más de lo que tú quieres que hagamos, y no hacer aquello para lo cual tú nos has llamado, hacer aquello para lo cual tú nos has puesto en este país, en esta nación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, querido pastor. Bueno, entonces muchas gracias, querido pastor. Gracias a todos los que nos están siguiendo esta noche y a aquellos que van a poder ver este video. Queremos bendecir sus vidas. Bueno, una vez más decirles que esta es la forma de servir a Dios también, de permitir o de aportar al cuerpo de Cristo. Poder edificarnos. Amén. Gracias y nos vemos el día viernes, querido pastor. Con todos nos vemos el día viernes. Bendiciones para todos.